Ah, bueno, luego me compartes el enlace, por favor, si la Sí, puedo tener, si está bien, la puedo tener claro que también. sí. Chévere. Nosotros la subimos también al canal de YouTube. Em, yo lo subo hoy mismo, si tengo tiempo, si no mañana. Ah, súper Y también chévere. lo puedes ver ahí, sí. Igual yo te comparto el link. Vale. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas charlas de los miércoles. Em, Hoy nos acompaña Ramsés López, psicólogo, coach y asesor en Sí. talento humano. Ramsés, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá ya tenemos 14 personas conectadas. Qué bien. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Hoy vamos a hablar de algo que se llama coaching y diseño de bienestar. Tan necesario en esta época y en esta vida como tan rápida que vivimos y este acelere que nos ha tocado y volver como a coger el ritmo de muchas cosas que de pronto la pandemia dejó y que cambió hábitos y que bueno, de alguna manera llegamos otra vez a ese estrés y a esa vida que nos lleva acelerados. Entonces creo que pensar en el bienestar y asesorarse de personas que saben de coaching, pues es valiosísimo. Entonces, Ramsés, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y el espacio es tuyo. Muy bien, gracias. Qué bien. 14 participantes, 14 personas interesadas en salud mental. En realidad, la pregunta por el coaching, ¿no? El acercamiento al coaching es el acercamiento a una herramienta de desarrollo personal y de crecimiento incluso profesional. Parte del coaching entonces desde el interés por el quién y no solamente por el qué. ¿Cómo así? Cuando las personas tienen un propósito, cuando tenemos también un logro el que queremos alcanzar, cuando tenemos un emprendimiento, ¿cierto? Hay algo muy puntual y es eso a lo que queremos llegar. Quiero que mi empresa facture tanto, ¿sí? O es de proyectos más pequeños como quiero iniciar a cuidarme, a mejorar mi capacidad física, entonces voy a ingresar a un gimnasio o voy a hacer estas rutinas. Entonces, esa es la pregunta acerca del qué, eso que quiero lograr. Y resulta que el coaching nos invita a pensar no solo en eso que quiero lograr, sino en quién lo va a lograr. Es decir, no solo estoy estructurando una meta, ¿cierto? O un proyecto, sino que invita a revisar es a la persona, al profesional, que va a realizarlo. Entonces, el coaching está centrado en ambas cosas. Primero, buscar ese logro que la persona quiere alcanzar, pero también indagar, explorar en quién es la persona que va a lograrlo. Entonces, ahí hay una diferencia o un complemento, que es más ir no solo a eso que quiero alcanzar, sino hacia la persona, hacia el crecimiento personal, individual de quien va a lograrlo. Entonces, esa pregunta por el quién, que viene siendo una pregunta ontológica, ¿cierto? Va a llevar no solo incluso a que se consiga ese logro, ¿cierto? Que haya un acompañamiento para alcanzar eso, sino que también haya un crecimiento que me pueda llevar incluso a diseñar más logros, más proyectos y sobre todo a identificar la razón por la que es importante alcanzar ese logro, ¿sí? Entonces, hay una razón de base para generar un emprendimiento, para mejorar mi salud física, para salir a trotar, para cambiar mis hábitos alimenticios. Y esa razón es la que le preocupa al coaching. No solo ese qué que quiero alcanzar, sino quién, es decir, la persona, el profesional, la ama de casa, ¿cierto? El joven universitario. ¿Quién es él y cómo se integra ese qué con su crecimiento personal?
Entonces, es poner la vista o el foco en la persona y en el interés que tiene esa persona. Es un descubrimiento, por así decirlo. Es un conocimiento, pero el conocimiento de sí mismo. Voy a entonces a iniciar con esta presentación acerca de lo que es coaching y en qué está también centrado para quienes estén interesados. Y luego vamos a dejar la parte final, ¿cierto? Para preguntas. Los invito a que si en algún momento también aparece algo que quieren, necesita una aclaración o en lo que quieran indagar, pues a que compartan, levanten la mano y con mucho gusto pues aprovechar este espacio para conocer más allá del coaching, ¿cierto? Entonces, sin más, voy a iniciar esta charla y es importante entonces mirar en esa indagación acerca del quién, que como ya dije es ontológica, la relación que cada uno de nosotros tiene con el conocimiento y con el aprendizaje, ¿sí? Desde diferentes profesiones, la administración, la psicología, la medicina, la contabilidad, pues tenemos una relación que vamos construyendo con el conocimiento, ¿sí? Es decir, con una cantidad de datos que nos van a acercar hacia un área en particular. Entonces, sí, ya sea la matemática, ya sea la salud, ¿cierto? Ya como lo decía, la contabilidad. Lo que hacemos es tener una relación, empezar a tener una relación con el conocimiento, ¿sí? Que a diferencia del aprendizaje, nos muestra que siempre estamos aprendiendo. Entonces hay digamos que un título universitario me da una constancia de que yo soy contador o administrador de empresas, que tengo esos conocimientos, ¿sí? Sin embargo, el aprendizaje es un poco más amplio, ¿sí? Quiere decir que ese conocimiento que tengo particular frente, digamos, a una tecnología, a una ingeniería de sistemas, ¿cierto? El aprendizaje, la diferencia es, me muestra que hay una constancia, una constante, y es que ese conocimiento en realidad no es fijo. Es decir, el diploma de ese conocimiento, de lo que yo sé, ¿cierto? A veces me muestra que tengo que estarlo actualizando. Y una de las condiciones, se vuelve una de las condiciones para trabajar en el coaching, y es que estamos, independientemente del conocimiento que tengamos, o de la profesión, o de los, ¿cierto? Esos datos técnicos, estamos en aprendizaje. Y para el coaching es importante saber que estamos en aprendizaje o poner el foco, ese aprendizaje es acerca de nosotros mismos. Entonces, esa es la relación que tenemos tanto con el conocimiento como con el aprendizaje. Son dos temas casi que complementarios. Es decir, a mí el conocimiento de hace 7 años de un ISO 9001 en calidad, ¿cierto? Puede ser la vida o la realidad me muestra que no es suficiente ese conocimiento. Claro, lo declaro como importante, ¿cierto? Es importante para brindar una asesoría, para brindar casi que nuestro trabajo cotidiano. Ese conocimiento es importante. Pero al entrar en aprendizaje nos damos cuenta de que tenemos que actualizarlo porque las condiciones de la realidad nos piden estar en aprendizaje. Entonces, en una relación de coaching, ya cuando alguien está interesado en el coaching, lo primero que hay que mirar es qué relación tiene con el conocimiento y con el aprendizaje. Porque si la persona ya lo sabe todo, ¿cierto? Y lo que necesita es, por ejemplo, una asesoría para manejar una dificultad como puede ser hablar en público o dejar de fumar, bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de circunstancias por la que una persona llega a solicitar un apoyo, ya sea terapéutico, psicológico o en este caso de coaching, hay que notar una diferenciación muy importante y es cómo la persona está asumiendo su relación con el conocimiento por un lado y con el aprendizaje. Porque si creo que ya todo lo sé, ¿cierto? Y esa es una de las dificultades del aprendizaje, va a ser muy difícil que tenga impacto las sesiones, ya sea de psicología o en este caso de coaching. Entonces, la condición de estar en aprendizaje es muy importante para poder enfrentar el cambio, porque el coaching también tiene
esa vertiente, ¿cierto? Y busca ese impacto en el cambio. Vamos entonces por partes. La situación-condición que aparece acá también es una diferenciación que hay que hacer importante. Y es decir, que cualquier consulta con la que se llega, ¿cierto?, trae en sí una diferenciación entre lo que es una situación y una condición. Por ejemplo, si una persona dice que está deprimida, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar también un poco del uso del lenguaje. Si una persona dice que está deprimida o llega a consulta porque tiene dificultades o problemas de ansiedad, si por ejemplo así lo expresa, entonces hay también que hacer una diferenciación en ese uso del lenguaje, porque una cosa es una situación en la que puedo estar triste por un rompimiento, ¿no? Porque hay una separación, porque hubo un fallecimiento, porque supongamos que me terminaron el contrato sin justa o no causa. Entonces, esas cosas que en coaching llamamos quiebres, esas situaciones difíciles, ¿cierto? Hay que mirar si son una situación específica o son una condición. Entonces, así como veíamos la diferenciación entre conocimiento y aprendizaje, también es importante hacer una diferenciación entre lo que es una situación y una condición. Porque vivimos nuestros quiebres, o como decía, nuestras dificultades, como si fueran condiciones. Es decir, difícilmente separamos el hecho de que haya una búsqueda de un nuevo trabajo, asumir una enfermedad o asumir una separación como una situación, sino que lo volvemos una condición. Y esta diferencia es importante porque lo terapéutico trabaja en la identificación de situaciones más allá de condiciones. ¿Y por qué esta situación de desempleo, por ejemplo, se me vuelve una condición? ¿Sí? Entonces tenemos una situación en el caso del empleo en el que la persona no le terminaron el contrato, ¿sí? Y esa es una situación. Sin embargo, la persona lo considera como una condición, es decir, estoy desempleado. ¿Y estoy desempleado en realidad es una condición o una situación? ¿O estoy enfermo o me estoy separando es una situación o una condición? Yo Muchas, considero que es una situación. muy bien, muy bien. Entonces, gracias, Mayra, porque esa es una diferenciación importante. Saber que tenemos situaciones en realidad y no condiciones. Pueden ser condiciones en la manera en que conscientemente las voy a perpetuar. Es decir, si no trabajo sobre una situación, es muy fácil que se vuelva una condición. Y esa situación la puedo trabajar tanto individualmente como con acompañamiento. En el acompañamiento yo me puedo dar cuenta, y de eso se trata el coaching, de darnos cuenta de que hay situaciones. Y cuando sabemos e identificamos que es una situación, miramos cómo podemos superarla y se hace en acompañamiento. Que hay una diferenciación también importante entre lo que es el coaching y, por ejemplo, toda esta tendencia de autoayuda, ¿no? Que también en la pandemia creció mucho. La gente estaba buscando otra vez, casi que retomando esos tips o esas ayudas o esos artículos donde aparece lo de la autoayuda. Y aquí hay un riesgo de la autoayuda que es muy diferente a lo que pasa en el coaching, y es decir, yo puedo identificar de pronto de manera solo y personal, ¿no? De una manera muy particular, una situación, pero para que esta situación la pueda identificar como eso, como lo que es una situación, y evitar que sea una condición, es muy importante el acompañamiento. Es decir, el médico también no se revisa así solo, ¿no? Hay que tener un riesgo yo creo que con considerar la autoayuda como una panacea. Y es que es importante identificar, pero tomar conciencia desde una parte personal, sin buscar acompañamiento, ya no sea simplemente de coaching, sino terapéutico o de mentoría, es muy importante, porque así como hablábamos de la relación con el conocimiento y el aprendizaje, uno, estamos en perpetuo aprendizaje, estamos constantemente en aprendizaje. Y si el conocimiento me está limitando ese aprendizaje, porque en la autoayuda puedo tener ese riesgo de identificar algo
como de lo que yo simplemente tengo una idea y entonces puedo apoyarme simplemente en eso, en esas frases, en Paulo Coelho, bueno, por decir algo, como esos mantras de autoayuda o esas ideas, ¿cierto? Por un lado pueden ser buenos, pero no son la fuente total del aprendizaje, porque el aprendizaje en realidad se da con otros, el aprendizaje se da en colectivo. Entonces, buscar ayuda, buscar acompañamiento, buscar apoyo, buscar mentoría, siempre va a ser muy importante porque me ayuda a trascender de identificar un problema y una manera de solucionarlo a mirar varias cosas. Y es donde entramos en lo que es el coaching, es en la observación, ¿cierto? Eso nos invita a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, ya hablamos de la diferencia entre situación y condición. Vamos a hablar de lo que sucede en el coaching y es esa evaluación de las dificultades para saber si, como decía Mayra, es una situación o una condición, ¿cierto? Y mirar si eso que llamamos quiebre, inquietud, dificultad, problema, en realidad puede ser una oportunidad. Para saber si es una oportunidad en la que se puede trabajar. Es decir, el coaching muestra la inquietud, la problemática o la dificultad o el reto que quiero, no solo está siempre desde los problemas o eso que quiero alcanzar, como una oportunidad de revisión de mi manera de ver las cosas, de observar las cosas. No sé si hasta ahí todo va claro, puede sonar a veces un poco enredado, pero pues estoy abierto a la posibilidad de hacer aclaraciones. No sé si hasta este punto todo va claro y podemos continuar entonces. ¿Qué me dicen los participantes? Les acabo de decir que el aprendizaje se da en colectivo, ¿no? Entonces, esta también puede ser una oportunidad para participar de mi propio aprendizaje. Entonces, no sé si tengan preguntas, si alguien quiera levantar la mano y complementar o indagar acerca de algo hasta este punto. No, bien, yo creo que bien. De pronto si ponemos un ejemplo de algo práctico, que uno Bueno, diga qué es conocimiento, que es, en ese ejemplo, cada una de esas cuatro cosas o seis cosas que nos dijiste, conocimiento, aprendizaje, situación, condición, quiebres, inquietudes, con un ejemplo. O sea, si bueno, yo muy bien. quiero, Si quiero por decir, conocer un poco, claro. si yo quiero, no sé qué puede ser, para poner algo muy cotidiano, bajar de peso o Muy adquirir bien, unos hábitos de bienestar para tener una vida más saludable, bajar de peso, no sé, entonces, listo. pongámoslo así, como un ejemplo. No me lo hacía. No, está muy bien. Voy a bajar de peso, voy a reducir mi peso. Entonces, ya tenemos claro un qué, ¿cierto? Ese es el qué. Esa solicitud, esa pregunta, esa indagación, esa dificultad o ese reto que tengo. Entonces, eso va a ser lo que veíamos acá. Ese es el qué, ¿cierto? Esa dificultad, reto, como les decía, también puede estar en positivo, ¿no? Ese propósito. Entonces, podemos verlo ahí. Luego, el conocimiento que yo tengo de eso, si lo voy a hacer de manera individual, es que, bueno, debo comer menos grasas, por ejemplo, debo empezar a ir al gimnasio. Entonces, digamos que mi conocimiento, lo que sé de eso, puede estar nublado simplemente porque pienso que esas son las dos maneras de hacerlo, ¿sí? Si estoy en el aprendizaje es que esa dificultad o ese reto que tengo, ¿cierto? Puede requerir de cosas que yo no sé. Entonces, casi que es una condición de humildad, si se quiere decir, de saber que eso que quiero lograr de pronto necesita, ¿cierto? El acompañamiento de alguien o de algo, de una rutina, ¿cierto? De una manera de alcanzarlo para poderlo lograr. Entonces, entrar en aprendizaje es muy importante porque entonces no es simplemente decir, voy a trotar 3 días a la semana y a bajar el consumo de grasas, sino que van apareciendo otras cosas que van a poderme ayudar a rebajar de peso de una manera más rápida, ¿sí? El coaching aquí, ¿cuál tiene la diferencia? Que ese bajar de peso puede estar relacionado con otra pregunta acerca del quién. Es decir, lo ontológico entra aquí como el quién. Esa indagación en el quién. Por ejemplo,
Paula, ¿para qué bajar de peso? ¿Quién es Paula sin menos peso? Ah, no, es que en el trabajo, es que mi novio, es que me quiero. Y ese tipo de indagación nos lleva también dentro del aprendizaje a mirar que de pronto no es solo bajar de peso, sino que pueden haber otros retos o dificultades que te han impedido bajar de peso hasta este momento. ¿Sí? Sé que no, es una historia hipotética que nos sirve para ejemplos, pero es eso. Es decir, ampliar la pregunta del qué sobre la pregunta del quién. Ampliar el conocimiento de que tengo sobre algo frente al aprendizaje que puedo generar cuando me pregunto por algo. Y esa es la diferencia. Ambos son importantes y estoy seguro de que si va al gimnasio o reduce de pronto esos hábitos alimenticios, lo va a lograr. Pero el coaching busca más y apela a ese quién y qué otras cosas pueden también generar salud mental más allá de bajar de peso, que puede ser importante. ¿Sí? Muy seguramente dentro de una conversación en la que llega un consultante o una consultante queriendo bajar de peso, resulta mirando, y esto sucede cotidianamente, que frente a la indagación, frente a ese aprendizaje, se empieza a dar cuenta la consultante que de pronto lo importante para su vida es la toma de decisiones o que tiene una dificultad para tomar decisiones frente a su salud o frente a la manera como realiza acuerdos o como conversa en pareja. Es decir, va más amplio. Claro, reconoce que es importante bajar de peso, pero en el coaching ontológico, centrado en el quién, aparecen otras preguntas que están también relacionadas con la salud mental y con la salud integral. No sé si hasta ahí entonces es claro. Sí, señor, perfecto. Bueno, muy bien. Vámonos entonces con lo que sucede dentro de las condiciones que tienen que tener para que haya un buen proceso de coaching. Entonces, luego de ahí estamos hablando, así como en el caso, en el ejemplo que veíamos, es tomar una conciencia de por qué es importante bajar de peso en mi vida cotidiana y que me lleva a tener una conciencia más amplia de mi bienestar y de mi salud. Y es decir, que somos partícipes de nuestro bienestar. La estadística se creó hace casi 400 años, ¿cierto? Y era con el objetivo, por ejemplo, o con esa idea de mirar que el hombre, ¿cierto? O el ser humano, en realidad, los seres humanos, también somos partícipes de nuestro destino, ¿sí? Y miren en qué ha evolucionado, por ejemplo, esa pregunta estadística. Ahora, por ejemplo, hay algo muy importante que es el data analytics, ¿no? O el procesamiento de datos. Ha evolucionado hasta tal punto que es muy importante para tomar cualquier decisión tener la mayoría de información. Lo mismo pasa, estoy hablando del campo de pronto más numérico, ¿no? O más fáctico, pero lo mismo pasa también en la toma de conciencia. En la medida en que tengo más datos y mayor información acerca de lo que quiero y para qué lo quiero, mi conciencia y mi toma de decisiones también es más aguda, ¿sí? Entonces, lo que inicia de pronto en la estadística hace mucho tiempo, que es, vamos a mirar tendencias, miren cómo es importante, por ejemplo, incluso para generar una campaña, un posicionamiento de marca, ¿sí? Ese tipo de ideas con las que hemos venido evolucionando también son importantes para evolucionar frente a nuestra conciencia. Y es decir, que puedo procesar datos, pero datos también emocionales, de conversaciones, de cómo estoy entendiendo el mundo para tomar decisiones, ¿cierto? A veces mejores, a veces más concretas, a veces más puntuales frente a los proyectos que tengo. Estos asesores que vemos de medios, por ejemplo, toman mucha información de las tendencias del mercado y de lo que está sucediendo, casi de conocer la realidad, ¿cierto? Para brindarnos una orientación, si es el caso, si quiero posicionar una marca, de cuál es la mejor manera, los sectores, el nicho, ¿cierto? Las estrategias que puedo desarrollar. Entonces, ese data analytics también puede ser aplicado, de alguna manera, hago esa comparación, con lo que es la toma de conciencia cuando tengo información acerca de lo que quiero alcanzar. Y la información en este lado está en mí mismo, ¿cierto? O en sí misma, en la consultante que dice, quiero alinearme con mi grupo de trabajo para generar mayores ventas. Pues resulta que la información la tiene ella y lo que hace el coaching es abrir esa conciencia de para qué es importante alinearse con su equipo de trabajo, si ese es el logro, por ejemplo, que quiere alcanzar, ¿cierto? Pero también
para cada persona, para ese profesional, quién va a ser él, por ejemplo, alineándose mejor con su equipo de trabajo y qué resultados quiere alcanzar. Entonces no nos quedamos solo en el qué. Quiero lograr estas ventas o quiero lograr sino no quiero lograr esta alineación o esta formación con mi equipo de trabajo, sino que vamos a el quién, es decir, la persona que sostiene ese logro, esa intención. Entonces, fortalecemos desde el quién, desde la persona. Y aquí hay una articulación muy importante que hay que tener en cuenta y es el lenguaje, el pensamiento y el cuerpo. Casi que lenguaje, pensamiento y acción. Cuando hablamos de cuerpo en coaching es como las acciones, las rutinas, los hábitos que me permiten que se alinee ese lenguaje y ese pensamiento. Entonces, bueno, vamos con un ejemplo, como me decía Paula, y es que, por ejemplo, se quiere, manifiesto algo en el lenguaje, así como quiero bajar de peso, así también puede ser, quiero generar más ventas en mi equipo de trabajo. Ok, ¿cierto? Miremos cuáles son los pensamientos cuando estamos indagando en el quién que se alinean con eso que acabo de mencionar en el lenguaje, con eso que sucede en el lenguaje, ¿sí? Y miremos también cómo se articula con mis acciones cotidianas, con lo que yo hago. Porque puede resultar que quiero de pronto tomarme un tiempo para reflexionar en mi relación de pareja. Quiero tomarme un tiempo, he venido teniendo dificultades, entonces quiero hacerlo. ¿Sí? Pero eso que está en el lenguaje, de pronto en el pensamiento es la extraño mucho, mi idea de familia, ¿cierto? Y en el cuerpo y en las acciones está como, uy, busco tal vez una excusa para entonces ese tiempo no dármelo, sino que de pronto estarla buscando, ¿cierto? Mira, pasó esto en el colegio de los chicos. Entonces, supongamos que en ese ejemplo de la separación, ¿no? Está en el lenguaje muy claro que quiero tomarme un momento para tener un distanciamiento en pareja. Lo siento necesario, tenemos varias dificultades, ¿sí? Mi pensamiento de pronto está con la idea que yo tengo de familia, ¿sí? Y de pronto mi cuerpo, las acciones, lo que hago, me está diciendo, la extraño mucho y necesito estar con ella todo el tiempo, pues, que pasan las separaciones. Entonces, lo que se busca es tener esa articulación, porque muchas veces, así como en el quiero mejorar mis ventas con mi grupo de trabajo, mi pensamiento está, ¿qué es un grupo de trabajo? ¿Cómo es que se van a subir las ventas? ¿Cuál es la manera? ¿Cierto? Y lo que yo estoy haciendo, cómo convoco a reuniones, cómo doy incentivos. Entonces, en cualquiera de los dos ejemplos, lo que quiero mostrar es que muchas veces no hay una alineación entre lo que es el lenguaje, el pensamiento y el cuerpo, lo que hago, mi postura frente a las cosas. Y esa es una complicación que invita a revisar el coaching, ¿cierto? No solo para decir, esta es la complicación que hay, la identificamos, ok, sino que podemos empezar a hacer para que esa alineación sí se enfoque, se encamine a eso que quiero lograr. Hasta ahí, claro, porque en coaching se trabaja con el lenguaje. El lenguaje es muy importante porque nosotros creamos realidades y hay que tener esa conciencia también, ya que hablamos acá de conciencia. Creamos nuestras realidades a partir del uso del lenguaje. ¿Sí? Por eso muchas veces decimos una cosa y queremos otra. ¿Sí? Es la persona que dice, no, yo valoro mucho mi vida, me parece que es importante ser cuidadoso y miramos que se va con tragos a 80 por la séptima, entonces sí, a más de 80. Entonces, claro, hay una cosa es el lenguaje, otra cosa puede ser el pensamiento y otra cosa puede ser lo que hace la acción, el cuerpo. Entonces, esa dicotomía que también a veces es muy natural en los seres humanos, es la que nos puede impedir alcanzar lo que queremos. Porque una cosa es lo que decimos, otra lo que pensamos y otra la manera en que actuamos. Entonces, el coaching se preocupa también por esa alineación. ¿Hasta ahí claro? ¿Qué dicen nuestros participantes? Recuerden, el aprendizaje se da en conjunto, se da en colectivo. Entonces, los invito a participar. Estamos todos aprendiendo, ¿cierto? Y pues sé que eso nos puede enriquecer, las preguntas nos pueden enriquecer. Paula, ¿tú qué dices? ¿Encuentras claridad hasta este momento? Sí, señor, perfecto, todo muy bien. Bueno, muy bien. Como les contaba, la ontología es la pregunta por el quién, ¿no? No solo por lo que quiero lograr, sino quién es que lo quiere. ¿Quién es Paula? ¿Sí? Que es la persona que quiere lograr eso.
eso en particular. Entonces, claro, vamos a hablar de ontología y cuando estamos hablando de la ontología, ese quién está en un desarrollo constante. Esa persona está en un desarrollo constante. Es decir, está bien que haya preguntas y está bien entender que nosotros somos, me acordé de los niños, como dicen ellos, somos seres en construcción. Somos profesionales en construcción. Soy un profesional en construcción, soy una pareja en construcción, soy un padre en construcción, soy un líder en mi trabajo en construcción, ¿cierto? Y esa es la diferencia frente al conocimiento. Aquí dice asesor de talento humano, entonces me dieron la certificación y yo ya soy asesor. Bien, quiere decir que tengo algunos conocimientos que me permiten brindar asesoría, pero en realidad me estoy construyendo como asesor. ¿Y cómo me doy cuenta? En colectivo, cuando interactúo con los demás, las dificultades, la realidad que traen los demás, pues amplía mi conocimiento, amplía mi aprendizaje y amplía mi condición de profesional. Entonces, aquí estamos hablando de ese quién, que es el que, por quien se interesa también, y no solo por el qué, ¿cierto? El coaching. ¿Para qué? Para alcanzar una gestión del cambio. Porque digamos que hay varios niveles de logros en el coaching. Uno es un conocimiento frente a algo. Es decir, la persona, como lo decía Paula, es un conocimiento de primer nivel, quiero bajar de peso. ¿Sí? Un conocimiento de segundo nivel o un conocimiento más amplio que sí está frente al aprendizaje es ese conocimiento sobre quién es la persona que quiere bajar de peso y para qué le sirve bajar de peso. Cómo se integra eso con su salud y con sus otros objetivos y áreas de su vida. Entonces es un conocimiento ya de segundo nivel. Y otro conocimiento más amplio es que ahí se abre una pregunta que puede terminar en otros aspectos, ¿cierto? Esa relación que tiene siendo esa persona más delgada, de pronto más energética, de pronto más hábil, ¿cierto? Porque ya logró bajar de peso. Esa persona, ese quién, ¿qué otras cosas también puede alcanzar o lograr? ¿Y qué dificultades puede encontrar en su camino? Entonces, el proceso por eso va más extenso y tiene conocimientos o niveles de profundización. No nos quedamos solo con el qué, vamos al quién y sobre todo nos centramos en la gestión del cambio. Porque en realidad son nuestros hábitos los que nos pueden estar impidiendo alcanzar eso que queremos. Y es sobre el trabajo del cuerpo, de los hábitos, de la acción. Es la manera práctica como se ve lo del cuerpo en la odontología. Es en ese nivel donde también está los resultados, el objetivo. No es una charla solo de conversaciones, sino que la persona empieza a alinearse con su equipo de trabajo. La persona empieza a entender su separación como parte, o en realidad una reflexión acerca de que no debería separarse, o bueno, lo que pueda suceder, ¿no? En esas dos preguntas, empiezas a entenderlo dentro de su estructura de creencias, ¿sí? Dentro de su estructura de creencias y, claro, para poder empezar a generar los hábitos que sí se alinean con eso que quiero lograr. No sé si hay preguntas hasta ahí. Voy a finalizar ya aquí con las distinciones, qué es coaching y qué no, ¿cierto? Porque de esta manera podemos mirar que aunque tiene efectos terapéuticos, como lo puede hacer también el acompañamiento psicológico, ¿cierto? El coaching está centrado es en lo que quiere alcanzar el consultante, más que en lo que yo como psicólogo o como mentor puedo sugerir que debería ser, ¿no? Como el deber ser. Ah, bueno, esa ansiedad se trata de esta manera. Hay que empezar a generar tales hábitos, a tener conciencia. En realidad el coaching es más una conversación acerca de qué es importante para el consultante, qué en realidad quiere lograr. Y muchas veces, como lo decía ahora en el ejemplo, esa pregunta inicial que puede ser por mi salud física, ¿no? De empezar a hacer ejercicio o bajar de peso, termina en otras preguntas más amplias que tienen que ver con, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿cierto? O mi capacidad para adaptarme, o bueno, en fin, lo que puede suceder en la consulta, que es ampliar la pregunta para generar una salud más integral, desde el lenguaje, el pensamiento y el cuerpo. Entonces,
¿Con qué trabaja en realidad el coaching? Es con la observación, con el generar conciencia, ¿cierto? ¿La observación de qué? De mis creencias, de mis ideas, de mis pautas, de mi contexto, ¿cierto? Para identificar cuáles sí son funcionales para mí y cuáles no, ¿sí? De pronto pensar en ese ejemplo que veíamos del equipo de trabajo, quiero alinearme con mi equipo de trabajo, me puede invitar a pensar que tengo algunas ideas sobre el liderazgo, ¿cierto? O cómo debo acompañar a las personas que son funcionales o no, ¿sí? De pronto en esa pregunta acerca de quiero tomar una decisión para saber si sigo con mi pareja o no, ¿cierto? También puede tener la revisión de identificar si mi creencia acerca de la familia me está limitando, ¿cierto? Me está impidiendo reconstruir mi hogar, si esa es la intención, o tomar la decisión sana de separarme. Entonces, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras pautas y el contexto, ¿cierto? Nos invitan a pensar que en realidad lo que estamos identificando como un problema o una dificultad, en realidad lo que puede ser es una invitación a considerar la realidad desde otro punto de vista, ¿sí? Desde un punto de vista que es más amplio y que en este momento, gracias a que identifico un problema, una dificultad, ¿cierto? Una dolencia o un logro, una inquietud, lo que estoy identificando a la vez es que hay algo que requiero aprender. Hay algo que puedo conocer y aprender para generar crecimiento personal que luego, y esto sí es casi que la premisa del coaching, que es de lo personal, puedo ampliar a lo profesional. Que desde el conocimiento de mí mismo puedo ampliar al conocimiento del mundo volviendo mundo no tan extenso, sino de las personas que me rodean y con quienes interactúo de una manera sana cotidianamente, ¿sí? Entonces, el acompañamiento del coaching en realidad tiene que ser un servicio de exploración, ¿sí? Un servicio está orientado hacia la exploración que me permite considerar al quién de otra manera. Esa pregunta, esa dificultad con la que llego, resulta siendo una oportunidad de exploración. Y como veíamos ahora en el ejemplo del data analysis, ¿cierto? En ese análisis de datos, cuando puedo tener información acerca de lo que me rodea, de mis áreas de interés y de lo que quiero lograr, cuando tengo más información y cuando es una información acompañada y tengo información de mí mismo, la complemento con esa información, pues la tendencia es que los resultados se relacionen más con lo que quiero alcanzar, ¿cierto? Y esa es la invitación del acompañamiento del coaching, explorar para tener mayor conocimiento de la realidad, entrar en aprendizaje de lo que necesito conocer en esta realidad para el logro que quiero alcanzar, ¿cierto? Un aprendizaje de mí mismo, del qué y del quién, el quién de mí mismo y del qué de eso que quiero alcanzar para tomar decisiones más oportunas, más pertinentes, más precisas y crecer profesionalmente, pero desde lo personal. La ontología está centrada en el ser más que en el saber. Pero resulta que si trabajo en el saber también se extiende, se amplía, se vuelve funcional, se vuelve aprendizaje. Como ya vimos, el aprendizaje va más allá del conocimiento. Quiero dejarles estos, para quienes quedaron curiosos, ¿no? Para quienes quieren indagar un poco más, pues hay algunas lecturas básicas que me pueden acercar también a lo que es el coaching. Entonces, una es la ontología de la adultez, ¿cierto? Otra es El observador y sus distinciones, es un texto muy fácil de leer, de Julio Laya. Y hay otro que se llama La ontología del lenguaje y es mostrar cómo creamos la realidad a partir de nuestro lenguaje y cómo lo que decimos no es tan inocente y tiene un impacto de verdad fuerte en nuestra realidad. Entonces, los dejo con estas lecturas adicionales y también les doy las gracias por escucharme. Sé que pues estar como en atención y todo requiere un ejercicio importante. Y bueno, los invito también a conocer el coaching como esa herramienta de conocimiento y diseño de bienestar que es.
Voy a finalizar aquí compartiéndoles algunos de los servicios en los que trabajo cotidianamente, porque quiero que los conozcan. Entonces, como les decía, yo soy Ramsés Antolines, Ramsés López Antolines, y este es el portafolio de servicios que tengo. Entonces, voy a hacerles un resumen ejecutivo, que pues soy asesor de recursos, primero soy psicólogo, ¿no? Luego también soy asesor de recursos humanos. Entré a esta pregunta del coaching trabajando con la Secretaría de Educación en un proyecto acerca de la inteligencia emocional, de cómo formar a los chicos y a los jóvenes en inteligencia emocional. En centrarnos en ese, no solo es importante el conocimiento, sino también esa pregunta por el quién. ¿Sí? Esa pregunta porque también es importante, así como el saber, también el conocer acerca de nosotros mismos, y que es muy importante ser, porque es el ser, es la persona, es el quién, el que en últimas realiza las cosas. Entonces fue un proyecto muy bonito que me acercó al coaching y que lo vi como herramienta para conocimiento, para ese conocimiento ontológico. Entonces, bueno, ahora trabajo como diseñador de propuestas de formación, ¿cierto? Brindo asistencia para revisiones de hojas de vida o de perfil laboral, hago entrenamiento para simulaciones de entrevista, ¿no? Tanto en español como en inglés. También prestamos servicios de poligrafía, esto ya es con un equipo de trabajo que tenemos, se está formando en eso. Y utiliza pues esas, ya depende de los contratos, ¿no? Aquí no quiero extenderme mucho porque digamos que es una parte más técnica de cuando hay un tipo de contratos en los que se requieren esos servicios de poligrafía, de preempleo y de revisión de rutinas, ¿no? Es una parte pero ya más técnica. Y bueno, y hago orientación y acompañamiento tanto psicológico como terapéutico, ¿no? Como les decía, a través del coaching y de la formación del talento humano. Pues eso es, muchas gracias. No sé si quedan preguntas, podemos dejar algún espacio de unos minutos si tienen algunas preguntas. Y bueno, muchas gracias por escucharme. A ti muchas gracias, de verdad, excelente información, como dice aquí Dolis Peralta. También Mayra Naranjo dijo, sí, es cuestión de tener coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, que fue parte de lo que Muy nos bien. contaste hoy. Y sí, pues no sé si alguien tenga una pregunta adicional, quisiera aprovechar a Ramsés y hacerle alguna consulta puntual, algo que le haya generado alguna duda o algo que considere, o algún aporte también, algo que quieran opinar o aportar. Bienvenidas esos aportes. Mayra Naranjo, sí señora, abre tu micrófono, claro que sí. Hola, yo tengo una duda con respecto, pues yo trabajo con equipos de trabajo propiamente. Sí, muy Y bien. quisiera saber cómo hacer si yo veo desmotivado de la vida a alguno de mis chicuelos y obviamente al ser personas mucho mayores que yo es como que ya tienen una concepción de la vida un poco triste, pero ¿cómo hago yo para no ser grosera, no ser invasiva, pero también pues mi intención es ayudarlos a que vean la vida de una manera más bonita y que puedan ser felices, porque pues tengo un caso puntual de un chico que dice que él lo único que aspira en la vida es jubilarse. Y yo quedé como que, ¿qué? Entonces, no sé cómo, no sé cuál sería la manera más bonita de acercarme a él y pues ayudarlo a tener como, o a descubrir cuáles son sus aspiraciones profundas, de verdad. Muy bien, Mayra. Y esa es una pregunta muy propia del coaching, ¿no? Quiero revisar la motivación de mi equipo de trabajo. Hablas de motivación, por ejemplo, si lo entiendo así, tiene que ver con primero la motivación con mi equipo de trabajo, ¿no? Y el coaching también invita a pensar en qué percepción tengo yo, es decir, ¿cierto? ¿Quién va a liderar o quién está frente a ese equipo de trabajo de lo que es primero motivación? ¿Cuál debería ser la motivación? Es una pregunta muy buena y que se puede traer a una conversación de coaching porque en un momento que estábamos ahí, okay, gracias Hernán, es una pregunta importante para trabajarla y que en realidad el coaching nos invita a revisar esa pregunta desde este lado también, y es, ¿no? Lo ontológico, lo de quien la está realizando, en realidad,
podríamos revisar, por ejemplo, qué creencias, qué pautas, ¿no? O cuáles son las ideas que tengo de lo que debería ser un buen equipo de trabajo, si es la edad la que lo está limitando, porque puedo conocer al otro, pero a partir del conocimiento de mí mismo, o de mí misma en este caso. Entonces, esa es una pregunta muy válida para coaching, pero también es, ¿cómo hago para motivarlo más? ¿Cierto? Claro, tengo que mirar esas ideas que está sucediendo, si en realidad es una persona que quiere jubilarse y ya, o lo dice tal vez como defensa, voy a colocar esta teoría, para no comprometerse con lo que se debe hacer, ¿no? Y en esa revisión yo también puedo conversar con él, como, bueno, ¿y por qué lo dices, no? ¿Para qué lo dices? ¿En realidad lo que quieres terminar es eso? ¿Sí? Porque si lo que quiero es jubilarme y tener, bueno, entonces tendría que centrarme, ¿puedo aportar o no a mi equipo de trabajo? ¿Sí? Entonces, hay varias preguntas y el interés del coaching es eso, es indagar pregunta por pregunta para tener mayor información y de esa manera tomar decisiones más importantes. Aquí no te puedo decir cuál es la mejor manera porque no tenemos a la persona ni estamos indagando todavía, Mayra, entre cuáles son mis conceptos de motivación, ¿cierto? Pero sí es una pregunta muy válida para coaching para trabajarla, porque tampoco el coaching se trata de una solución o una receta, porque no es una mentoría, ¿cierto? Donde yo pueda decir, mira, Mayra, la mejor manera que tienes que hacerlo es esto, esto y esto y esto. Pero sí, te puedo decir que es una pregunta muy válida para trabajarla, porque tiene un proceso. Supongamos esta persona lleva 30, 40, 50 años teniendo una concepción de lo que es el trabajo, ¿cierto? Entonces, habría que revisarla dentro de una conversación para poderle aportar. Entonces, uno, es una pregunta muy válida acerca de la motivación, de cómo hablar mejor con esa persona, pero ¿quién lo va a hacer en últimas? En últimas, eso lo va a hacer Mayra. Entonces, ¿quién necesita hacer la revisión acerca de lo que es motivación, cómo aproximarme a un colaborador en el trabajo, ¿cierto? Es una indagación en la que podemos trabajar, Mayra, ¿sí? Entonces, porque a diferencia de la mentoría, o cierto, o de la consultoría, el coaching no saca, digamos, estos son los tips para que lo logres, pero sí invita a que indaguemos por qué sería importante lograrlo, cuáles son mis ideas que tengo, mis preconceptos, ¿cierto? Que en realidad esa preocupación que tengo por trabajar más alineado con mi equipo de trabajo, como lo decíamos acá, o por trabajar la motivación, me lleva a pensar en, bueno, ¿cuál puede ser la mejor manera de acercarme a mi equipo en este momento y qué herramientas puedo empezar a utilizar? Pero se hace a partir de una conversación de coaching y no desde un, ¿cierto? Estas son en esta mentoría o en esta orientación esta es la manera, este es el paso a paso. Más que eso, el coaching es una indagación que va más allá. Ok, perfecto. Hoy voy a empezar a indagar el trasfondo Bien, de esa bien, respuesta. bien, bien. Muchas Sí, gracias. te invito a empezar a indagarlo. Gracias, Mayra, por esa pregunta tan interesante. Muchas gracias, de verdad. Tú dijiste algo una palabra que me llama la atención y es el tema de las creencias, ¿cierto? Sí. Las creencias, o sea, todos tenemos creencias, pero explícanos un poco ese concepto porque al final, pues, yo sé que a partir de preguntas, puedo, como dice Mayra, puedo indagar en las creencias de esa persona y en las mías propias, o cómo es el tema Sí. de las creencias. Sí, el tema de las creencias es que, por ejemplo, es tener muy claro, y esto sucede en coaching, es que esa inquietud que tengo, por ejemplo, quiero motivar a mi equipo de trabajo. También haremos si es para lograr más resultados, para lograr más ventas, para que me escuchen más, para que, ¿cierto? Esa pregunta, esa inquietud que tengo, habla mucho de mis propias creencias, es decir, de la manera en que ese concepto se construyó en mi historia, ¿sí? Por ejemplo, así como Mayra nos cuenta eso, puede llegar también un consultante a decir que necesita tomar la decisión de separarse o no en este momento de su familia, porque tiene varios problemas conyugales, pongámoslo así. Entonces, esa pregunta en realidad está colocando el foco en la idea de familia que tengo. Mi preocupación, mi inquietud, lo que yo quiero alcanzar en realidad coloca el foco en algo particular. Y ese algo particular está asociado con las creencias, la creencia en este caso que tengo de familia. O por ejemplo, tengo una reunión de negocios el jueves.
Y llegan también consultantes así, ¿cierto? Entonces quiero que sea efectiva y poderles llevar al cliente toda la información completa. Aunque es una pregunta desde el qué, ¿cierto? La pregunta ahí que aparece o donde se puede centrar el coaching es, bueno, ¿cuál es la idea de negocio que es funcional para ti? ¿Cuál es la creencia acerca de cómo debe realizarse un negocio o una negociación? Entonces, Ok. claro, esa idea, ¿qué es lo que trae? Mi papá me enseñó en la universidad, me dijeron que las negociaciones se hacen de esta manera, ¿cierto? Mi historia me muestra que este negocio está siendo difícil para mí. Y esa pregunta es, bueno, si este negocio es difícil para ti en este momento, ¿qué necesito aprender acerca de los negocios para poder ser efectivo en situaciones nuevas? Entonces es Ok. la revisión de esas creencias. Ujú. Excelente. Muchas gracias, Muy bien. Ramsés. No sé si alguien Bueno, tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, ya Ramsés también nos contó cuáles son los servicios que presta. Si alguien está interesado también en contactarlo, me puede o contactar a mí o pues, para yo hacer el vínculo. O si muy quieres bien. también poner tu teléfono ahí en el chat, excelente. O si Sí, muy tienes ahí bien. tus datos. Voy a finalizar compartiendo aquí el teléfono, el WhatsApp, aquí en para finalizar. Ahí me pueden contactar quienes estén interesados. Ah, pero Entonces, no lo vi. ¿En dónde lo pusiste? aquí está en el chat. Listo. Sí. Listo, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Ramsés. A todos, muchas gracias. Muchas gracias por esta información tan valiosa. Yo creo que a todos nos sirve. Y bueno, nos dejas con muchas inquietudes y una Qué tarea bueno, grande, esa es la las idea. lecturas. Sí, exacto. Y Qué creo bien, qué que bien. hay mucho por donde leer. Las lecturas que nos dejas también creo que son súper importantes y bueno, muchas gracias por la información, a todos muchas gracias de verdad. Pues nada, desearles un feliz día y a ti agradecerte de verdad enormemente. La charla va a quedar grabada, la subimos al canal de YouTube y a los que hicieron registro se las enviaré también a sus correos. Por acá Doris dice excelente información y la Aurora dice información muy valiosa. Gracias y feliz día. A todos muchas Qué bien, gracias. muchas gracias y hasta luego. Que tengan un feliz día también. Chao, Igualmente, hasta luego, gracias. muchísimas Un gusto gracias. acompañarlos. Hasta Gracias a luego. todos. Feliz Gracias por día. la invitación, Paula. Hasta luego. A ti, gracias.